El Acta de Compromiso Nacional y el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional, preparado por el ministro de Economía y hombre de confianza de Perón, José Bergelbart, a partir de la asunción de Cámpora en mayo de 1973, era un programa económico que tenía como núcleo central la alianza entre la CGT y la agrupación empresaria que reunía a los pequeños y medianos empresarios nacionales, la CGE. Dicha alianza tenía como estándares principales la defensa del mercado interno y de un capitalismo nacional, el pleno empleo, una distribución del ingreso favorable a los asalariados y el estímulo de las exportaciones industriales. Es decir, se buscaba compatibilizar la acumulación de capital con una distribución del ingreso más equitativo. Para ello, era fundamental una alta tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, que se apoyaría en el incremento de la inversión, de la productividad del capital instalado y en la duplicación del volumen de las exportaciones. En estas previsiones, el Estado tenía un papel central a través del aumento de la inversión. La primera medida llevada a cabo por Gelbart fue una política de ingresos concertada entre los sindicatos, los empresarios y el Estado. A tal fin se puso en práctica un incremento de salario, una suma fija de 200 pesos, a partir del 1 de junio de 1973, más los aumentos por convenios ya pactados. Una vez trasladados los mayores costos derivados del reajuste tarifario, los precios y los salarios debían mantenerse congelados hasta el 1 de junio de 1975, pero con un ajuste de salarios a mediados de 1974 por aumento de productividad. Al mismo tiempo, se impulsó un conjunto de leyes para promover el crecimiento de la industria nacional y estimular el uso de tecnología local. Pueden distinguirse esencialmente 4 leyes. La primera regulaba la entrada de los capitales extranjeros. Con ella se buscaba que su participación no limitara la capacidad decisoria del país, no significara una carga gravosa de futuros pagos y demostrara tener efectos positivos para el desarrollo nacional. Este trato al capital extranjero se complementaba con el estímulo a las empresas de capital nacional. Para ello se formó una Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. Una ley de promoción industrial daba apoyo estatal a las industrias consideradas prioritarias para las necesidades del país, pudiendo presentarse solamente las empresas de capital nacional. Por último, otra ley de defensa del trabajo y la producción nacional favorecía el desenvolvimiento de las empresas de capital nacional para, entre otros fines, acelerar la integración regional, romper los lazos de dependencia con los centros industriales y fomentar las exportaciones de productos manufacturados. Estas y otras iniciativas buscaban superar el estrangulamiento externo y otorgarle sustentabilidad a la industrialización, problema que se venía intentando resolver desde fines del peronismo. Esto se complementaba con la diversificación de los mercados a partir de acuerdos bilaterales, especialmente en lo referente a países latinoamericanos y del bloque socialista. Se reeditaba así la política internacional tercerista del primer peronismo. Otras 2 leyes también recuerdan al primer peronismo. Por una ley se otorgaba al Estado el derecho de comprar y vender la totalidad de las exportaciones agropecuarias, es decir, se nacionalizó parcialmente el comercio exterior, recordando en este sentido al IAPI. Igualmente, y de manera similar al primer peronismo, se nacionalizaron los depósitos bancarios, otorgándole al Banco Central la capacidad para dirigir la política financiera de las carteras privadas, de los bancos privados, dando todas las indicaciones, ¿no es cierto?, sobre los préstamos, las comisiones y las tasas. Respecto de la tenencia de la tierra, no se puso un impuesto a la producción, sino se prefirió poner un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, tomando en consideración para su cálculo probable la producción a partir de ciertas variables. También se presentó un proyecto de ley agraria que disponía la expropiación de tierras improductivas, proponiendo su explotación bajo regímenes de propiedad estatal o cooperativa. Esto no se llegó a tratar en el Congreso. El plan adoleció de debilidades y un contexto adverso. En efecto, a fines de 1973 la OPEP subió el precio del crudo del petróleo de $2,5 a $11 el barril, lo que desencadenó una crisis económica internacional y una suba de costos de los bienes importados. En segundo lugar, en 1974, Europa cerró su comercio a las carnes argentinas, lo que generó un serio problema en nuestro comercio exterior.
Pero además el plan tenía una debilidad de base, que fue que no se apoyó en un diagnóstico certero de la situación económica de la Argentina. Veamos esto último sintéticamente. El acuerdo de precios y salarios fracasó por varios motivos. Para los empresarios, los aumentos de salarios recaían sobre todo en las industrias mano de obra intensivas, o sea, las integradas por la CGE, lo cual perjudicaba a uno de los socios del plan, con menor capacidad de afrontar una caída del nivel de beneficios, lo que explicaría, a partir de 1974, el mercado negro y el desabastecimiento. Además, el congelamiento de precios solo resulta efectivo para contrarrestar expectativas en corto plazo. En tercer lugar, por el cambio de escenario internacional anotado, hubo un fuerte incremento de los insumos importados, con pérdidas de rentabilidad. Para los obreros, el congelamiento de los salarios era una traición de los dirigentes sindicales. Es decir, que los dos integrantes del acuerdo lo cuestionaban, y finalmente la izquierda peronista lo consideró un acuerdo burgués. En cuanto a la promoción de sectores industriales considerados prioritarios y o en ramas estratégicas, tenía como beneficiarios a las grandes empresas, que eran las que se dedicaban a la producción de bienes intermedios, y no a las empresas de capital netamente nacional representado por las pymes. Quienes tenían preponderancia en los núcleos dinámicos de la industrialización sustitutiva eran esas grandes empresas que tenían algún tipo de asociación con el capital extranjero. En efecto, el 90% de las exportaciones industriales que se querían y necesitaban favorecer, como máquinas, como maquinaria y aparatos eléctricos y no eléctricos y productos químicos, hierro y acero, eran fabricados por grandes empresas y no por las que el proyecto quería representar. También, como hemos visto, en las exportaciones argentinas gravitaban los productos primarios, sumados a las manufacturas de origen agropecuario, lo cual implicaba la necesidad de lograr el apoyo del sector agropecuario en la viabilidad del proyecto económico. Asimismo, no resulta un dato menor que frente a una caída de la rentabilidad o a un gobierno que se percibía como opositor, se disminuya la inversión, que es lo que ocurrió por un escenario de incremento de costos y congelamiento de precios. Por último, a este contexto de caída de la inversión privada se sumaba la debilidad del Estado de compensarla. En este punto, si bien el plan trienal sostenía que la inversión pública tendría un lugar central en la promoción del desarrollo, aquella se vio limitada por un fuerte déficit presupuestario en 1973. A los problemas descritos, la crisis política desatada por los conflictos internos del peronismo, la muerte de Perón y la asunción de María Estela Martínez produjo en octubre de 1974 la renuncia de Helbert. Se sucedieron 5 ministros de Economía: Gómez Morales, Rodrigo, Bonanni, Cafiero y Mondelli. Gómez Morales intentó una política de austeridad que permitiera disminuir el veloz incremento de los precios, empujados no solo por las nuevas condiciones internacionales, sino también por la fuerte emisión monetaria utilizada para cubrir los importantes déficits presupuestarios de la administración pública. Devaluó el peso y negoció un nuevo pacto social y elaboró un plan de emergencia que no obtuvo respuesta de la Presidente, y Gómez Morales renunció en mayo. La situación económica era de enorme vulnerabilidad y complejidad: inflación, déficit del balance de pagos, falta de disponibilidad de reservas para el pago de la deuda pública y aumento del déficit público. Además, la percepción de que se estaba en un desgobierno generó prácticas especulativas. El 2 de junio de 1975 asumió Celestino Rodrigo, el más famoso de los ministros de esta tanda. Él decidió aplicar una política de shock. Devaluó la moneda argentina un 100% y subió de manera astronómica el precio de las naftas, el transporte y los servicios. Se lo llamó el Rodrigazo. Las innumerables manifestaciones, movilizaciones y el paro general del 7 y 8 de julio de 1975, en clara demostración del rechazo a las medidas de Celestino Rodrigo, lo obligaron a renunciar a fines de ese mes. Bonanni solo estuvo un mes y Cafiero optó por mini devaluaciones y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente, Mondelli, quien asumió a principios de febrero de 1976, presentó un plan de ajuste en marzo, pero fue rechazado por los sindicalistas y los productores.
Esto sucedía mientras esperaba un nuevo golpe militar.